Bueno, esta es la clase de inflamación para completar una de las dos clases que están faltando. En este caso, entonces, vamos a ver cuál es el proceso inflamatorio, cuáles son los síntomas que incluyen y los medicamentos que se incluyen como antiinflamatorios que se utilizan para detener o reducir el proceso inflamatorio. En este caso, la inflamación viene a ser una reacción de nuestro organismo eh, como un mecanismo de defensa en el cual el cuerpo humano presenta 5 síntomas o 5 este, procesos que incluyen el calor, el rubor, la tumefacción, el dolor y la suma de estos 4 terminan generando una pérdida de la función en la zona o en la región en la que se lleva a cabo el proceso inflamatorio. Entonces, el proceso inflamatorio es una reacción, como dice aquí, una reacción del organismo contra agentes irritantes, es decir, agentes que llevan a nuestro cuerpo a reaccionar eh, para generar entonces, a través de todos estos mecanismos, una defensa de nuestro organismo. Entonces se va a caracterizar por 4 síntomas cardinales. Esos síntomas incluyen el rubor, que viene a ser el enrojecimiento. Este enrojecimiento se lleva por la dilatación de los vasos sanguíneos en el lugar donde se lleva a cabo el proceso inflamatorio. Entonces, como va a fluir mucha más sangre en la zona, va a formar o se va a poder apreciar un enrojecimiento en el sector. Luego, otro de los procesos o de los síntomas que incluye va a ser la inflamación, conocido también, ¿no es cierto?, como tumor o inflamación. Esto va a hacer que se comience como a hinchar, eso es el tumor, la inflamación, ¿no es cierto?, eh, por la extravasación de líquidos en la región que se está llevando a cabo este proceso. Entonces, se comienza a hinchar o a inflamar, que sería la palabra correcta. Eh, estos dos procesos, tanto el enrojecimiento, que es la vasodilatación, más la inflamación, van a generar calor en la región, que es el otro de los, o el tercer síntoma, por lo que la zona que está desencadenando la inflamación va a estar un poquito más alta la temperatura que el resto del cuerpo, y estos 3 generan dolor porque la inflamación termina este, formando mucha sensibilidad en la región, entonces también va a dar dolor en la región, y la suma de estos 4, como le decía, terminan generando una pérdida de función en la zona donde se desata la inflamación. Vemos que acá la tumefacción es lo mismo que esto, tumor o tumefacción es lo mismo. Se pone entre paréntesis inflamación porque como el proceso es inflamatorio, la inflamación en sí incluye la tumefacción. Y la tumefacción, como muestra la imagen o el dibujo,
para ayudar a la comprensión, es una hinchazón de la zona donde se llevó a cabo el proceso inflamatorio. Vemos que en la imagen, en el dibujo acá, este dios se golpeó el dedo, entonces le generó dolor, pero fíjense que ese dedo está enrojecido, es decir, está ruborizado, y obviamente que eso le va a generar calor. Ese calor también, fíjense que está sumado a la hinchazón, a la inflamación, es decir, que en todo proceso inflamatorio siempre van a incluir estos 4 puntos fundamentales que, como le decía, la suma de esto termina generando la pérdida de la función en la región donde se desata el proceso inflamatorio. Para que ocurra una inflamación, vamos a tener ciertos mecanismos que acá se conocen como agentes que desatarían la inflamación. Estos agentes pueden ser agentes vivos como bacterias, virus, parásitos, hongos, es decir, aquellos microorganismos que van a ingresar a nuestro cuerpo y que van a desatar el proceso inflamatorio, eh, por lo que nuestro cuerpo va a tratar de defenderse de estos microorganismos. Agentes físicos como radiaciones, frío, calor, rayos ultravioletas, es decir, aquellos agentes que también generan que nuestro organismo se defienda y trate de generar a través de la defensa todo el proceso inflamatorio. Agentes químicos como venenos y toxinas, agentes traumáticos, ¿sí? O sea, a través de un traumatismo, es decir, una persona que se golpea, como veíamos aquí, que bueno, en todo caso se está quemando, esta persona era la que estaba golpeada, pero cualquier agente relacionado a un traumatismo o cuerpo extraño, como por ejemplo podemos pinchar con la espina de una planta, eso también va a desatar un proceso inflamatorio en nuestro organismo. Algunas alteraciones vasculares, como aquellas que pueden producir isquemias, y también agentes que son tumorales, que por lo general en este tipo de patologías que ya son un poco más graves, también se llevan a cabo los procesos inflamatorios que son mecanismos de defensa de nuestro organismo. Cualquiera de esos agentes, ya sea vivo, físico, químico, traumatismo, etcétera, van a desatar todo el proceso inflamatorio, que son los 4 momentos o 4 síntomas que todos terminan desatando el quinto, que es la pérdida de la función. Se van a llevar a cabo en 3 fases. Una fase aguda, una fase subaguda y una que se le denomina crónica. La fase aguda va a ser transitoria, es decir, que se lleva a cabo en determinado momento, no es perdurable, se caracteriza por la vasodilatación local, que era lo que le decía, esa vasodilatación va a generar el enrojecimiento de la zona. Supongamos que nos pinchamos el dedo con una espina, ¿no es cierto? Entonces, para que las células de nuestro mecanismo de defensa, o sea, de nuestro organismo, acudan con rapidez al dedo, ¿sí? Que lo tenemos como ejemplo, un dedo pinchado con una espina, se tiene que generar la vasodilatación, es decir, los vasos se abren para que fluya mucho más rápido la sangre hacia el lugar donde se está desatando el proceso inflamatorio. Esa vasodilatación
va a aumentar la permeabilidad del capilar, por lo que esa permeabilidad del capilar va a formar la inflamación o el tumor, ¿sí? Es decir, eh, van a ver que se va como a llenar de líquido en la zona. Eso va a generar calor, es decir, el aumento de la temperatura de la zona, y todo eso termina generando dolor. Vamos a tener una fase subaguda, que es una fase un poco más retardada, dice, cuya característica prominente es la infiltración de los leucocitos y los fagocitos. Es decir, en esta segunda fase comienzan a actuar las células de nuestro organismo que van a tratar de fagocitar, es decir, de comer o tragarse aquellos microorganismos o micropartículas que intentan ingresar a nuestro organismo y que nuestro cuerpo lo reconoce como un agente extraño, algo extraño que está intentando invadir. También los leucocitos son parte del mecanismo de defensa de nuestro organismo que va a intentar matar a a las micropartículas o aquellos microorganismos que nos tratan de producir algún tipo de enfermedad. Y luego la fase crónica o proliferativa, en la que produce la degeneración tisular o la fibrosis. Esto ya es una fase tardía, en la cual, en todo caso, por ejemplo, luego del proceso inflamatorio, supongamos que nos sacamos la espina, eso habría dejado células muertas en nuestro organismo, porque se tiene que llevar a cabo toda una limpieza interna. También se tiene que llevar a cabo una especie de coagulación en la parte donde ingresó la espina, por lo que se va a tratar de cerrar esa pequeña herida. Entonces ya es una fase tardía, una fase crónica, pero por lo general, hasta que no se desinflame, es decir, hasta que no pase todos esos momentos, va a seguir el dolor, va a continuar la inflamación o la tumefacción, el enrojecimiento en la zona va a perdurar, también el aumento de la temperatura, y en todo caso la pérdida de la función, porque supongamos que el dedo lo tenemos pinchado, por lo general no lo vamos a poder o mover si es mucha la inflamación, porque reduce, ¿no es cierto?, el movimiento, o en todo caso nos va a doler tanto que no lo vamos a querer incluir en cualquier tipo de maniobra que queramos hacer. Hay mediadores en nuestro organismo que desatan o activan el proceso inflamatorio, y esos mediadores están dados por las prostaglandinas. Las prostaglandinas se van a subdividir en ciclooxigenasa o COX-1 y en ciclooxigenasa 2 o COX-2. Las COX-1 se encuentran presentes en distintos tejidos como los riñones, el estómago, plaquetas del endotelio, y van a responder a estímulos fisiológicos. Es decir, que estos mediadores se van a activar y son los que van a desatar, digamos, son los que van a llamar a todo el proceso inflamatorio para que comience cada uno de los pasos en los que nuestro organismo se va a tratar de defender. Y las dos se encuentran en el sitio de la inflamación. Su presencia es inducida por mediadores inflamatorios. Es decir, hay algunas células que van a activar las ciclooxigenasas 2 y que estas van a estar entonces incluidas en el sitio donde se está llevando a cabo la inflamación. Ahora bien, todo proceso inflamatorio
como mecanismo de defensa, si perdura mucho en el tiempo, genera, ¿no es cierto?, pérdida de la función y a veces algunos otros procesos o mecanismos de defensa de nuestro cuerpo que hacen que necesitemos en algún punto reducir esos síntomas inflamatorios, por lo que tomamos o ingerimos medicamentos que van a reducir o nos van a ayudar a reducir la inflamación. Estos medicamentos se van a clasificar en antiinflamatorios, es decir, que inhiben el proceso inflamatorio, antiinflamatorios esteroideos o conocidos como AIE, que es el diminutivo para antiinflamatorio esteroideo, que en este caso van a ser los corticoides, y los antiinflamatorios no esteroideos, o también conocidos como AINE, es decir, antiinflamatorio no esteroideos. Entre los antiinflamatorios no esteroideos vamos a tener a los inhibidores de la prostaglandina sintetasa, es decir, aquellos que inhiben a las prostaglandinas para que estas, al inhibirse, dejen eh, de llevar a cabo todo el proceso inflamatorio, es decir, que se reduzca la inflamación, o aquellos que son inhibidores de la prostaglandina, perdón, no inhibidores de la prostaglandina sintetasa, pero que actúan de forma diferente, ayudando también al proceso, a reducir, mejor dicho, el proceso inflamatorio. Entonces, estos van a ser los AINE, es decir, no esteroides, o vamos a tener a los esteroides o AIES, que en este caso van a ser los corticoides. Los AINE, inhibidores de la prostaglandina sintetasa, van a ser medicamentos que van a derivar del ácido carboxílico o que van a derivar del ácido enólico. Aquellos que son derivados del ácido carboxílico se van a subdividir en ácido salicílico, ácido acético, ácido propinoico y ácido fenámico. Los ácidos salicílicos incluyen a las aspirinas y a los salicilatos. Acá el más conocido de ambos va a ser la aspirina. Aspirina 500 por lo general, que entonces va a actuar como un antiinflamatorio. Entre los ácidos propinoicos vamos a tener el ibuprofeno, naproxeno, fenoprofeno, ketoprofeno y flurbiprofeno. Los más conocidos aquí van a ser el ibuprofeno y el naproxeno, que son derivados entonces del ácido propinoico. Los que derivan del ácido acético tenemos al indometacina, ketorolac, sulindac, telmetina y diclofenac. Aquí los más conocidos son el diclofenac y el ketorolac, que son en realidad los que más se utilizan en nuestro medio. Entre el ácido fenámico vamos a tener al ácido mefenómico y el meclofinámico. Los derivados del ácido enólico tenemos a los oxicanos y a los las pirazolanas. Entre los oxicanos tenemos al meloxicam, piroxicam y el tenoxicam. Aquí el meloxicam sería el medicamento más utilizado en el medio para
reducir la inflamación. Y entre las pirexilanas tenemos al fenilbutazona y a la dipirona. La dipirona también, entonces, la más conocida de los dos medicamentos. ¿Qué efectos farmacológicos van a realizar los AINE en nuestro organismo? Van a realizar un efecto analgésico, es decir, van a ayudar a reducir el dolor, que viene a ser uno de los síntomas cardinales de la inflamación. Antipiréticos, es decir, van a reducir el calor corporal o la fiebre, que es otro de los síntomas que pueden desatar el proceso inflamatorio. Y van a ser antiinflamatorios, es decir, van a reducir la tumefacción, que viene a ser la inflamación en sí, que es otro de los síntomas cardinales del proceso inflamatorio. Ahora bien, los medicamentos, como todos medicamentos, más allá de generar un efecto favorable, también pueden generar un efecto contraproducente en nuestro organismo. Esos efectos colaterales se pueden llevar a cabo en el aparato gastrointestinal, en los riñones, algunas reacciones que son de hipersensibilidad y otros efectos colaterales que son agregados, digamos, a todos los otros procesos que, según la cantidad de medicamentos que tomemos, pueden o no eh, desencadenar estos efectos contraproducentes. Con respecto a los efectos colaterales en el tubo gastrointestinal, puede generar dispepsia, dolor epigástrico, náuseas, vómitos, flatulencias, calambres abdominales y úlceras. Las úlceras por lo general están relacionadas al exceso de medicación o de medicamentos que terminan atacando o generando un efecto contraproducente en la COX-2. Esta COX-2 es la que se encuentra por lo general, viene a ser el ibuprofeno, por ejemplo, es uno de los que en realidad no es la COX-2, sino la COX-1, porque COX-2 está en el lugar o en el sitio de la inflamación, y COX-1, como se encuentra en los riñones o en el estómago, es en el estómago generalmente donde se puede llegar a desatar la úlcera estomacal, ser como una especie de perforación del tubo o del estómago, y por lo general, como le decía, está dado por el exceso de medicación o medicamentos antiinflamatorios. Un simple ibuprofeno puede llevar a cabo eso. Dentro de todos los tipos de pacientes que pueden llegar a sufrir cualquiera de estos procesos o efectos colaterales, tenemos a los que son de mayor riesgo, como los ancianos, pacientes que toman altas dosis o dosis prolongadas de medicamentos, como le decía recién, cuando ya hay un consumo excesivo, generan efectos contraproducentes que la mayoría en estos casos van a ser irreversibles, o pacientes con antecedentes de úlcera péptica. Ellos entonces van a ser los que mayores riesgos van a presentar a la hora de tomar un antiinflamatorio. Los efectos colaterales en los riñones van a ser la hipertensión, es decir, una presión arterial alta o elevada, una oliguria o insuficiencia renal aguda,
hiponatruremia, hiperpotasemia, edema, necrosis papilar, nefritis intestinal o síndrome nefrótico. Todos estos procesos o efectos colaterales en la región renal, en uno o ambos riñones, por lo general no se va a observar en aquellos individuos que presentan una función renal normal. Aquellos efectos relacionados, o sea, los colaterales relacionados a la hipersensibilidad, por lo general en pacientes que consumen aspirina de forma excesiva, van a presentar rinosinusitis. Además, pueden llegar a presentar reacciones de hipersensibilidad cruzada, los cuales están contraindicados en casos de pacientes entonces que son sensibles a la aspirina, como ejemplo que presentaba hipersensibilidad. También en el sistema nervioso central, el uso excesivo o inadecuado de los antiinflamatorios pueden generar cefalea, somnolencia, mareos, depresión y fatiga. O fatiga. Pueden estar todos o algunos de estos síntomas. También pueden generar hemorragias, ya que, por ejemplo, las aspirinas aumentan el tiempo de sangría porque tienen un agente anticoagulante, por lo que supongamos en aquellas personas que se van a realizar una cirugía, se recomienda que para calmar el dolor o que directamente no usen aspirinas, porque las aspirinas tienen como efecto secundario o contraproducente que no ayudan al proceso inflamatorio, digamos, no colaboran con la coagulación sanguínea. Eso sería, en realidad, ¿no es cierto? Recordemos que las aspirinas son unos derivados del ácido salicílico, que, como veíamos, es de la familia AINE, es decir, antiinflamatorio no esteroide. Pueden entonces aumentar los niveles normales de transaminasa. También los antiinflamatorios pueden traspasar la leche materna, por lo que no son recomendables en aquellas personas que están embarazadas o mujeres que están dando de amamantar a sus niños, niñas, porque entonces van a transmitir la droga del medicamento hacia los chicos a través de la leche materna o la placenta en el caso que esté embarazada la mujer. Los efectos colaterales de las piresolanas van a ser uricosúricas, que son potentes retensores del sodio, y esto puede llegar a ser letales como una neuritis óptica, agranulocitos, leucopenia, trombocitopenia o síndrome nefrótico. Por esta razón, dice, solo deben utilizarse después de haber probado otros antiinflamatorios que son inhibidores de la prostaglandina sintetasa, y van a estar contraindicados en personas que son hipertensas o aquellos que son enfermos cardíacos o tienen enfermedades renales o enfermedades hepáticas. Entonces, los antiinflamatorios inhibidores de la prostaglandina sintetasa
no deberían tomar o consumir estos medicamentos. Con respecto a las interacciones medicamentosas, que viene a ser aquellos medicamentos que pueden o no ser compatibles con los antiinflamatorios, vamos a tener a los diuréticos y fármacos antihipertensivos, como la furosemida, diuréticos ahorradores de potasio, beta bloqueantes, tiazidas, prazosin o captopril, los anticoagulantes como la warfarina, es decir, si estamos tomando warfarina como anticoagulante, es conveniente no tomar aspirinas porque aumentaría el nivel anticoagulante de nuestro organismo, por lo que cualquier herida mínima puede llegar a convertirse en grave. Y otros analgésicos que no son compatibles con los antiinflamatorios esteroides y no esteroides. Por último, tenemos a los inhibidores selectivos del COX-2, que inicialmente se creía que esta clase de drogas funcionaban tan bien como las drogas antiinflamatorias esteroides, pero con menos problemas estomacales. Sin embargo, numerosos informes de ataques cardíacos y ACV han llevado a evaluar de nuevo las relaciones entre riesgo y beneficio de los COX-2, es decir, de los inhibidores del COX-2. Y en estos casos el celecoxib y el etoricoxib están todavía disponibles como medicamentos alternativos, pero con una etiqueta de advertencia en la cual si se lo recomienda, tiene que estar prescrito por un profesional de la salud con dosis muy baja y durante muy poco tiempo de aplicación de estos inhibidores selectivos de la COX-2, ya que los efectos contraproducentes son muy elevados y son muy dañinos para nuestro organismo. Bueno, eso es todo de inflamación, del proceso inflamatorio. Entonces, lo que tienen que saber qué es la inflamación, por qué se desata y cuáles son los tipos de medicamentos que entran como tratamiento para reducir el proceso inflamatorio. Muy bien, hasta la próxima. Espero que te haya servido esta clase. Saludos.